Bueno, el Pix. Los que han ido a Brasil, seguramente les haya llamado la atención la posibilidad de estar en la playa y que aparezca un tipo vendiendo caipirinha con un celular con un QR y lograr pagar con esa aplicación. Y la idea es, primero que nada, explicar un cachito que es el Pix y sobre todo comparar con por qué en Uruguay no lo hay, ¿no? Y eso es ver si hay un tema tecnológico, si hay un tema de infraestructura, que creo que es la primera visión que uno le puede venir cuando habla de este tema. No se puede, 3 millones, chiquitito, no se puede. Bueno, acá esto tendría que salir la imagen porque yo la veo en el cosito pero no sale. Entonces ya lo voy a arreglar. Bueno. Mientras tanto que quede ese buraco ahí, que es como el silencio de la radio que yo hacía, ahora inventé ahí esto, está. Que es un agujero en la imagen. Está muy bien. La saqué de la galera. Entonces ahí está y no hay nada. Y usted dice, no hay nada. Bueno, no, hay un fondo que ahí se activa, se mueve. Y falta algo, bueno, ¿qué falta? Falta la REA. Falta algo. Y falta la imagen. Bueno. Y bueno, en un rato. En un rato aparecerá. O sea, está calentando el programa. Ahí apareció. Ahí está. Ahí apareció. Bueno, primero que nada decir que en Brasil esta forma de transacción que está impulsada por el Banco Central de Brasil, ya en muy pocos años, estamos hablando de 3 o 4 años, explica el 54,7% de todas las transacciones que hace Brasil. 42.900 millones de operaciones en el segundo semestre de 2025. A lo Brasil los números, ¿no? 42.900 millones de transacciones. Más de la mitad de los pagos realizados en Brasil utilizan Pix. Esta fuente, los datos los suministra el propio Banco Central. Esto, capaz que ya empezamos aquí a hacer la comparación. Ahí va. Decir, bueno, ¿qué es el Pix? El Pix es una infraestructura pública que tiene el Banco Central. Tal vez la mejor metáfora es decir, bueno, para que vos cuando comprás algo le llegue a la persona que se la comprás por vía electrónica, hay un montón de vías o una autopista que conduce la plata que vos tenés en el banco al banco de la persona que le compras algo. Lo que hizo Brasil fue estatizar la autopista. La autopista la tenían un montón de intermediarios, el POS, las tarjetas de crédito, sobre todo Mastercard y Visa, ahora vamos a ver la incidencia que tienen. Y esa gente cada vez que pasa por ahí te cobra un peaje, ¿no? Pasa tu dinero y se queda con un cachito, 3%, y se le queda con un cachito de que va a recibir. O elige uno de los dos. En Brasil lo que hicieron con esto fue estatizar la vía de compra. Bueno, las transferencias son como todas las transferencias, disponibles en segundos, las 24 horas, interoperables, o sea, lo pueden hacer todos los bancos del mercado que participan en la plaza. Claro, porque no eliminó los bancos. No, los bancos están vivitos y coleando. Y el seguro lo pone el Estado, en este caso, ¿no? El propio Estado de Brasil. Claro. Acá vamos a ver los intermediarios y vamos a poder comparar Brasil, que sería la parte de abajo donde dice Pix, con lo que está pasando ahora en Uruguay con las tarjetas. Y como vemos ahí, se repiten, por supuesto, el cliente y el comercio, que están en los dos extremos. Se repiten los bancos. En la arriba dice el banco del cliente, que es de verdad tu banco, y el banco de emisor. Y abajo también están los bancos. Pero en el lugar del Pix hay dos elementos que no están abajo, que están arriba, que son el POS, que es la maquinita, y las tarjetas, Visa y Mastercard. En Uruguay hay 5 privados manipulando la maquinita, que para un mercado... O sea, en Brasil ahora no hay ninguno. O los que hay se están desapareciendo por esta Claro, cuestión. por el Pix. Y en Uruguay, en un mercado tan chico, hay 5 operadores que están
ofreciendo ese servicio, entre ellos para, Oca y otros más. Para ser chiquito aguantamos un montón, ¿eh? Y sí, porque ahí muerden, ¿no? Entonces, bueno, si vos vas a comprar algo, vas a comprar un kilo de tomates en el puesto que tiene venta electrónica y hay dos elementos más en esos peajes, por supuesto que eso te va a encarecer a vos la compra o al comerciante el dinero que recibe, ¿no? Por eso cualquier persona sabe que en los barrios cada vez hay mucha gente que no quiere tener un POS, porque no solamente es lo que le sacan, sino lo que le demoran en darle el dinero, además. Claro. Entonces, más allá de que el Frente Amplio en su momento propició la digitalización obligatoria, la bancarización obligatoria, en el gobierno de la calle se frenó, y la propia gente, en función de esto, empezó también a frenar, sobre todo los comercios, la posibilidad del pago electrónico. Que, en teoría, es verdad que puede evitar, el Estado también lo hace para evitar el no pago de impuestos, ¿no? Para blanquear las ventas, pero mientras que sigan habiendo estos intermediarios, obviamente que no incentiva realmente a la posibilidad de que eso suceda, ¿no? Claro, sobre todo es un castigo al pequeño comerciante, porque quiero aclarar que las grandes empresas, por ejemplo, Disco Devoto y Jan no deben tener estos dramas con la devolución del dinero, etcétera. O sea, deben tener sus propios arreglos. Pero para lo que sirvió en particular la dinámica del POS es para castigar brutalmente a los pequeños comercios. Durísimo y parejo. Y acá esto rompe el mito de si es un problema tecnológico, ¿no? En Uruguay ya tiene los pagos instantáneos, ya se hacen 56 millones de transferencias en el 2025. En Brasil. En Brasil. No, esto es en Uruguay. Ajá, ok, perdón. Pues yo te decía, el mito, empecé diciendo eso, el mito de que en Uruguay no se puede hacer porque no existe la infraestructura. Acá lo que quería mostrar en esta placa, también de la fuente del Banco Central del Uruguay, es que existe toda la infraestructura. La infraestructura, la red existe, las transferencias en bancos son en segundos, las operativas son en 24 horas, se hacen más de 150.000 transferencias por día, 56 millones en el 2025, segundos, 24 horas, alto uso, más de la mitad de las transferencias en Uruguay son instantáneas, que es lo que genera el PIX. Entonces lo que tenemos acá es un problema de soberanía, que es la autopista existe en los dos lugares, en una la maneja el Estado y acá la manejan un montón de privados. Claro. Y esa es la única diferencia. Lo peor es que la red, la bancarización, la garantía en Uruguay no la hicieron los privados, la hizo el Estado. Claro. Y los privados lo que están haciendo es aprovechándose de esa infraestructura, ¿no? Y lo que están haciendo en Brasil, la diferencia de esto es, de alguna forma, beneficiarse de una autopista financiera que la hizo el propio Estado. Acá también, pero se la hicimos para otros, a cambio de un servicio que no inventaron ellos, que la infraestructura ya existe, o sea, es un regalo. Claro. Les regalamos un negocio, no es que les regalamos solamente la infraestructura, les regalamos un negocio. Acá esto queda más claro con esta placa lo que estábamos diciendo, o sea, ¿quién controla la infraestructura? En Brasil, el Banco Central de Brasil, administra y opera la red PIX, que es una infraestructura pública. En Uruguay es un ecosistema de operadores privados y bancarios, la infraestructura la operan empresas privadas y bancos autorizados por el Banco Central del Uruguay. Brasil apostó a una red pública de pagos, Uruguay por un ecosistema de operadores privados y bancarios, porque también los propios bancos son los que también operan esos intermediarios que en Brasil no. En Brasil hacen de bancos. Claro, acá hacen las dos cosas.
Hacen o sea, tienen asociado a Visa o a Master. Claro, sí, etcétera. o negocios de ellos mismos. Hay Claro. uno de los 5 operadores estos financieros es el Banco Santander. Claro. Con otra empresa que se llama, ahora no recuerdo el nombre. Entonces lo que estás haciendo vos es que vos sos el banco. Entonces vos me cobrás por mandarte mi plata a tu banco, ¿no? Como hacen los bancos. Pero además vos mismo te parás un poco más adelante y me cobrás además por llevártela vos mismo, ¿no? Agarrás la plata con una mano y con la derecha te la pasás a la izquierda y cobrás 2 veces. Por la derecha y por la izquierda. Por la izquierda. Eso, porque te dejan ser las 2 cosas. Yo creo que cuando vas a comprar los tomates hay que tener cuidado si el que vende tomate no es el banquero, ¿no? Claro, porque te también te vende el tomate. Claro, te cobra la pesada, te cobra cuando te lo pesa, y te cobra por este tomate, etcétera. A lo mejor está mal empleada la metáfora. Pero... Vamos a volver al principio para terminar, que es de vuelta cómo funciona el PIX, con un ejemplo que es con una torta. María le compra una torta a Joao por 100 reales, ¿no? Uh-huh. Entonces María escanea el código QR de Joao, le confirma el pago en su banco, el sistema PIX, ahí entra a la autopista del Estado, procesa la operación en segundos y Joao recibe el dinero porque el Banco Central se hace responsable. Dice, bueno, a ver, esta piba tiene los fondos, sí, lo tiene, ya está, pimba, toma. Claro. Toma, el juego bonito. Entonces ahí vemos bien claro, ¿no? María, que es la que vende la torta, está el banco, el PIX en el medio y el banco. En Uruguay, donde acá dice PIX, hay un par de chiquilines que se mordiendo. Ahí va, están Mastercard o Visa o Boca o Santander. O los dos, sé porque qué. a veces es el POS más las tarjetas. Exacto, y la empresa del POS. ¿Sabes? Que para hacerla bien claro es cuando uno paga una aplicación, cuando uno paga Netflix, lo tiene que hacer solamente con una tarjeta internacional. Claro. Entonces ahí ya le das de comer a estos fenómenos. Claro, allá no usan POS, allá es celular, claro, o sea, es Es con QR o con una clave, o sea, te dan cuando se generan QR también se pueden generar claves. Ahí va. Y no necesitan no, había desaparecido de vuelta, ¿no? Uh-huh. Acá estamos. Ahí va. Y está, entonces es como un tema de soberanía, un tema clásico de las empresas públicas que hemos escuchado 1000 veces. A mí me llama mucho la atención, y te lo preguntaba porque capaz que me lo había perdido, que sobre este tema no haya un planteo de AEU fuerte de la banca pública, porque tiene que ver con la privatización de una autopista financiera. Me gusta a mí esa metáfora porque queda bien claro lo que significa las transacciones bancarias. Tienen que ver con cómo viaja la guita tuya cuando vas a comprar algo, los peajes que se están pagando, y que esto no se denuncie como una privatización, como una ausencia de soberanía. Esto del PIX ha generado en Brasil un debate fuerte, una llorisqueada de Donald Trump. O sea, ya hay un planteo arriba de la mesa que está afectando los intereses de estas multinacionales. En Brasil afecta realmente, vimos los números, eran muchos millones de dólares que estaban perdiendo, y llama la atención primero eso de AEU, llama la atención de la banca pública, llama la atención que tampoco está en la agenda de la Convención de Trabajadores. Hay otros temas que tampoco están, pero tampoco está en el debate público, no está en la agenda social ni mucho menos, y es un tema que afecta el consumo diario de miles de familias y de miles de pequeños comerciantes, como vos decías hoy, que son directamente afectados. Al consumidor lo afecta directamente en que le encarece la mercadería. Chau. Porque sí. Claro. Porque la infraestructura, como está, porque sí, con el tema de las lanchas, las OPV, tienen el cuento ese, no se pueden hacer. Claro.
No se puede. No se puede. Entonces, y la del petróleo, no tenemos petróleo. Entonces, no hay petróleo, tenemos que comprarlo. Pero se puede hacer la prospección, sí. Se puede hacer la prospección para seguir diciendo que no hay. Eso sí se puede. Dentro de 10 años hacemos otra prospección. Claro. Ahora, esto no. Acá tenemos, no hay, la tecnología está, la infraestructura está y el negocio está. Ya se hacen las transacciones de la forma que se tienen que hacer, existe el Banco Central. Es un tema de voluntad política, de soberanía política, de no querer sacarle el negocio a los privados, no querer bajarle el peso al comerciante y bajarle el producto al consumidor. Y además tenés la chance de que lo está haciendo Brasil. Y es como ir prendido prácticamente a decir, bueno, yo que se lo hace Brasil. Fui al Chuy y se me ocurrió la idea. Claro. Vamos arriba, Orsi, dejate de joder. Sí, Ni siquiera escuché un periodista preguntándole a O'Donnell, no se puede implementar, ¿qué pasa con el PIX? ¿No lo vieron, no lo analizaron, no se les ocurrió? ¿Qué otra idea precisan? ¿Tienen que ir a dónde tienen que ir a buscar ideas? ¿A Corea del Sur? O sea, estamos acá a 300 kilómetros de Brasil. Todo el mundo, todos los uruguayos comentan, compré una con PIX. Dale vos. De la gente que conozco vinculada al sistema bancario, o sea, que trabajan o que de alguna manera, nunca oí hablar de esto, nunca, en conversaciones informales, coloquiales, cosas, no sé qué, gente que ha ido a Brasil, y no se habla, es casi... No, porque no es un tema tabú, porque un tema tabú se conoce y uno no se anima a hablar de eso. Es un tema que se ignora directamente, o sea, es un tema del cual no se quiere saber. Lo cual me asusta en verdad, porque estamos hablando de la idiosincrasia. O sea, cuando vos decís muy bien que no solamente AEU, sino que el resto del movimiento sindical no tiene el más mínimo planteo al respecto y no habla al respecto, y que el movimiento sindical no hable al respecto, es una señal muy fuerte, porque si hay algo que me queda claro de toda mi experiencia militando a la par o sea, acompañando las distintas instancias de movilización del movimiento sindical o trabajando para él, si hay algo que me ha quedado claro es que ingenuos no son. O sea, dentro, en el interior del movimiento sindical hay una cantidad de gente, no solamente con inteligencia, sino con inquietud y con avidez de informarse enorme, y que se ignore este tema redondamente, o sea, que no se hable, o sea, como que se considere que es de otro planeta, que no le corresponde a Uruguay, es una señal muy fuerte, ¿no? Indica eso justamente, que es, eso es de otro mundo, eso es otro universo, eso no es para Uruguay. ¿Me explico? Porque ¿qué te puede...? O sea, es como cuando uno... Me hace acordar a cuando uno va a... Cuando uno habla con una persona que va, por ejemplo, no sé, a Noruega, que nos puede parecer una sociedad muy distinta a la nuestra, y te habla de cosas que evidentemente le maravillan de Noruega y que las ve como absolutamente impensables acá en Uruguay. Y habla como con una especie de no sé si nostalgia, pero una cosa así, porque es tipo, y acá no podemos ni pensar en tener. Y esto es más o menos como lo mismo, ¿no? O sea, es tipo, ¿y qué nos impide tenerlo? Y bueno, simple y sencillamente que consideramos que es de otro planeta, ¿no? Porque no hay una forma sino de entenderlo, porque si hubiera un debate al respecto y hay una negativa o se ve la imposibilidad, dijera, por ejemplo, ¿por qué no tenemos una industria petrolera como la venezolana? Bueno, porque no tenemos petróleo, entonces no tenemos para arrancar a hablar.
¿Tá? Sí, aparte creo que la oposición social, pues llamémosle así, al conjunto de organizaciones que no son político-partidarias, encabezadas por el PIT-CNT, por su poder, por su fuerza, por su historia, por su legitimidad, creo que le cree demasiado al sistema político. Claro. Ese es uno de los problemas. Le cree demasiado. Entonces, como alguien dice por ahí, no, las patrullas oceánicas no se pueden hacer, a mí me gustaría que las actitudes sean similares a las que hemos tenido con otras desconfianzas, como que no hayan desaparecido, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, ahí el sistema, las organizaciones sociales dijeron, no, hay. Y vamos a probar que hay. Exacto. Y dieron vuelta a la tortilla de una forma increíble. Hasta llegaron a encontrar restos de desaparecidos. Exacto. Solo por su mérito, ¿no? El sistema político decía que no había, ¿no? Claro. Sanguinetti dijo que era todo mentira. Sí, sí. Quedaba ahí la historia. Sí, claro. Entonces, uno espera que cuando digan que no se pueden hacer lanchas oceánicas, nosotros no sabemos si se pueden hacer. Nosotros dijimos, me parece que capaz que se pueden hacer. Entonces, yo no sé si investigamos, fuimos a hablar con gente, o te lo dijo un diputado. Entonces, yo qué sé, a esta altura tenemos de sobras razones para desconfiar del sistema político. Lo que pasa es que confiamos. Claro, lo que y acá perdón. No, y acá en este tema es igual, ¿no? Alguien debe haber dicho que no era viable en una conversación en el quincho del Pepe, en claro. lado. Che, ¿esto cómo es? Porque obviamente que los dirigentes sindicales van a Brasil y claro. pagan con PIX. Son las vacaciones, ¿no? Exacto. Y deben preguntarle a su correligionario del partido, che, ¿cómo es esto, loco? No se puede. No se puede. Es un quilombo bárbaro. No se puede. Entonces le crees que es un quilombo o qué. Claro. Explícamelo porque no se entiende. A mí me parece que... No te pido que me lo explique vos. Claro, no. No, nosotros en la cultura del no se puede, que nosotros venimos jorobando con este tema de la lancha en particular, con la famosa cultura del no se puede, porque en verdad es eso, o sea, estamos... Uruguay creo que de alguna manera siempre estuvo atrapado en la cultura del no se puede, pero en particular en el último tiempo. O sea, la época del progresismo es la época del no se puede en Uruguay en particular, porque en función de tener que responder al no poder hacer, al no hacer cosas que eran parte como de la esperanza de las grandes promesas progresistas, se empezó con el discurso del no se puede, el no se puede, el no se puede. Como esta, un montón de cosas más, que además vemos en otras partes del mundo, que ocurren y más en este tiempo turbulento en el cual estamos asistiendo a un cambio de lógica en el mundo, que ya no es más unipolar, que ahora es multipolar, y que estamos empezando como a entender lo que significa la multipolaridad. Estamos empezando como a ver cosas de otras culturas, porque nos empezamos a asomar, así sea para chusmear por acontecimientos, y de repente nos enteramos, ¿no? Nos enteramos de un montón de cuestiones en varios niveles. Por ejemplo, el sistema de PIX en China se usa hace muchísimos años. Se utiliza para no solamente para transferencias interbancarias nacionales, sí, sino seguramente Brasil obviamente que lo sacó desde luego, de los BRICS. Desde luego. Se juntaron en una reunión de los BRICS y dijeron, el chino le dijo sí, se puede. Ahí te dicen que se puede y lo haces. Exactamente. Y se utiliza para transferencias internacionales, o sea, para que alguien en China le transfiera dinero a alguien en Indonesia, o alguien en Tailandia, o alguien en Laos, o alguien en India, en forma gratuita ocurre, ¿tá? Hace años, o sea, y no creo, sinceramente, no creo que los chinos tengan 3 hemisferios. No creo que tengan 3 hemisferios, no creo que todo no creo que hayan salido de la noche a la mañana a ser una superpotencia tecnológica, bla, 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 bla. O sea, creo que hicieron un camino.
Y el tema es que Uruguay, en su lógica del no se puede, y guarecido en esta cuestión de 3 millones, ni siquiera mira a Islandia. A Islandia, cuyo PBI está mejor distribuido, cuyo PBI que es más chico que el de Uruguay. Islandia, que es una islita en la mitad del océano Atlántico, tiene un PBI mejor, o sea, tiene la riqueza mejor distribuida que Uruguay, ¿me explico? Y no tiene la cantidad de vacas que tiene Uruguay para exportar, o sea, tiene una economía muy modesta. Entonces Uruguay está demasiado acostumbrado al no se puede y demasiado dedicado al no se puede. Y la cultura de gobierno actual es la cultura progresista y se hace cargo del no se puede. O sea, esto es una de tantas cosas. Y uno piensa, ¿cuánto llevará a implementar este tema y cómo se ve? Y 10, 15 años. ¿Pero por qué? No por imposibilidad de infraestructura, sino porque las personas que están mordiendo ahora de todo esto, que no deben ser pocas, las personas que están mordiendo de toda esta intermediación, tienen que en algún momento aflojar, porque acá no hay nadie que les ponga el parate, nadie les pone el freno, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el PIT-CNT les pone el freno. ¿Tá? Entonces, es eso. Bien, quedó presentado el tema. Obviamente que esto hay mucha más información. Podemos después hincarle el diente otro día a quiénes son las empresas que están atrás de esto. La tengo por ahí, la verdad, la producción, pero no me dio para representarlo en una placa y aparte se me iba muy largo, así que la dejamos por acá. Creo que el tema está arriba de la mesa, que es un elemento más en una agenda es otra noticia, que no se menciona. Es un aporte y como siempre decimos, ¿no? Capaz que alguien nos explica por qué en Brasil y en China se puede y en Uruguay es imposible, y con mucho gusto le vamos a recibir la... Claro. No escuché a ni nadie, y lo estuve investigando durante la semana, cuáles son las declaraciones que hay al respecto de por qué no. Escuché solamente que no existe el tema. Claro. Entonces uno ya desconfía con eso, ¿no? Porque, claro, obvio. En fin. Parece que incluso Brasil está por meter el PIX en Argentina. O sea, en Argentina. Sí. En la Argentina de Milei, que no sé qué, que fascista, que el otro, bla, 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 bla. Pero no es ni siquiera el Banco Central de Argentina, es Brasil. O sea, es la locura total. Y que nosotros estamos escandalizados de Milei porque nosotros somos un oasis de progresismo en el mundo, ¿no? Somos un... Pará que a ver si hay algún mensaje al respecto de esto. Hay algunos mensajes que agradezco, pero que nos piden opiniones sobre temas que no estamos hablando en este momento, como por ejemplo, ¿qué piensan de la democracia directa? Ahí nos ahorramos cambiar tanta cosa y podríamos reglamentar el rumbo de nuestras vidas. Estamos de acuerdo, sí, otro tema aparte de este. Sí, estamos hablando de cosas dentro del capitalismo que no tienen ningún tinte socialista y que es eliminar un par de intermediarios cuando vas a comprar un kilo de tomate. Alguno pensará, están achicando la agenda, pero bueno, queremos plantearla. Yo al menos me interesa plantear la contradicción, porque también hemos acá defendido las empresas públicas, que también no es una medida revolucionaria. Claro. Si no, preguntarle a José Valle. Perdón, no estamos achicando la agenda, le estamos dando variedad porque la agenda política uruguaya apesta. El comentario estoy seguro que no iba en ese sentido de decirnos que estábamos rebajando la agenda, lo dije yo, pero el tema es muy rico el que plantea sobre la democracia directa y no estamos discutiendo eso y estaría bueno abordarlo de forma concreta. Después dice también Noé. Sí, es Noé. Dejemos de esperar de los políticos, se nos pasa la vida. Bien, estoy de acuerdo. Sabemos acá en el barrio que un contador presentó un proyecto de moneda digital por el Banco Central del Uruguay y no te tengo ni que contar qué le pasó. No le dieron ni la más mínima pelota, dice. Lo recontra rechazaron, no lo quieren. Claro. Bueno, está bien. Iluso. Como nosotros. Porque Visa y Mastercard debe poner
debe poner en los 3 partidos, como hace cualquier empresa que cuida sus intereses, pone en los 3 partidos, entonces... Como hace Hyundai. Claro, por supuesto, entonces rebota redondamente porque ninguno va a querer manchar las manos de su proveedor. O sea, complicarse con su proveedor de dinero. Acá dice que ya ve que el eslogan nuestro va a ser vos sabés que se puede. Me pasa que está re contra trillado, creo que lo usó Obama. Sí, además sí un eslogan. Vos sabés que si fuéramos candidatos a la política, claro, con mi primo estaría bueno, sí, recorrer el Uruguay con un megáfono y decir que vamos a hacer patrullas oceánicas para todos o para nadie. Exactamente. Vamos a hacer unas patrullitas chiquitas oceánicas en el Parque Rodó. Ahí va. Patrullitas oceaniquitas chiquititas y patrullotas patrullas para todos. Bien. Patrulles para todos, ya que estamos. ¿Vas a ir en contra de la tarjeta de Estados Unidos? Pregunta Laura. Bueno, ese es uno de los problemas, ¿no? Como Brasil. Justo Orsi no se anima. Claro, obvio. Sí, obvio. Pero a Brasil le tiraron una bomba atómica, los invadieron. Claro. Hay un malestar. No queremos que ni siquiera tengan un malestar. Claro. Le queremos evitar el malestar. Claro. Aparte vamos a tener que avisar porque no se van a enterar. Es un país muy educado. Entre que el emisario de Visa y Mastercard de acá, que debe ser el último orejón del tarro en la cadena de Visa, habla con su jefe, le dan bola y cuenta, ya pasaron 30 años que estamos con el PIX Uruguay. Claro, lo que estamos haciendo es defendiendo los intereses justamente de ese piojo, de esa piltrafa minúscula, ¿tá? A nivel internacional, que acá es un rey, que acá es un multimillonario, y le estamos defendiendo el dinero a esa persona, no a Visa Internacional. Visa Internacional no sabe de la existencia de Uruguay, probablemente. Los accionistas de Visa tal vez no tengan la más pálida idea de que sea Uruguay. Tal vez no tengan la más pálida idea de que sea Sudamérica. ¿Tá? Para empezar. Miran los balances y lo que le dicen los ejecutivos que le presentan los balances. Miran cuánto entró por concepto de acciones este año y lo que le dicen los ejecutivos para justificar las cosas. No se enteran de Uruguay, no saben nada, absolutamente nada, o sea, no saben de su existencia. Entonces, ¿a quién le protegemos? El gerente de Visa Uruguay, al amigo del gerente de Visa Uruguay que debe tener un negocio asociado con Visa Uruguay, el vicegerente de Visa Uruguay y a toda una camarilla de uruguayos y de uruguayas, ¿tá? Que están mordiendo de este negocio en una punta y en la otra, por supuesto, a los propietarios de las empresas de los post, etcétera. Entonces, no tiene que ver con las multinacionales. La verdad, estoy medio cansado ya a esta altura de que el problema es que las casas madres de las multinacionales no se tocan por lo que pueda 3 millones de uruguayos le puedan reportar cuando tienen países, ¿tá?, que tienen, por ejemplo, Estados Unidos 300 millones de personas, en Europa, no sé cuánta gente hay en Europa, pero el poder adquisitivo de los países europeos es enorme. Entonces no tienen tiempo para pronunciar Uruguay siquiera. No, está bueno, el análisis entonces, es un tema de entre casa. Claro, entonces ¿a quién le estamos cuidando el dinero cuando le cuidamos el dinero a la Coca-Cola, cuando le cuidamos el dinero a los uruguayos, sí, a los que están sentados encima de la montaña de plata, que se quedan de comisión con todo el negociado ¿tá?, y que viven gracias a eso? Y gracias a que un montón de políticos advenedizos y otros empresarios advenedizos están en eso, es una camarilla. No tiene nada que ver con el capitalismo. Esto no es capitalismo, esto es corporativismo. Y te agrego otro elemento para terminar, por lo menos de mi parte. Dale. Que es, ponele,
un intermediario de estos, de los que Brasil eliminó, en promedio, entre 3 y 4,5% de comisión. Eso es más o menos, anda por ahí. Vos sos el señor Visa Rodríguez, porque sos acá de Uruguay, te estás llevando el 4,5% de todas esas transacciones. Vimos que eran millones en el 2025, 150.000 por día, ¿no? Claro. Es plata, ¿no? Sí, es un montón de y plata. si yo te digo, vos, loco, te saco esto o te cobro el 1% de impuesto porque sos un rico. ¿Qué Claro. decir que te conviene? Y va a preferir lo del impuesto antes Fijo. antes que perder todo. Igualmente, en la alusión a la propuesta, lo que... No, yo digo que incluso para mi razonamiento, que no Sí, tengo sí. ningún elemento más que decir, que me parece que el exceso de pragmatismo, porque acá no creo que haya concubencia de decir vamos a hacer propuestas que favorezcan a nadie. Yo creo Claro. que es una propuesta genuina que no es mala incluso. Pero que también están estudiadas desde el pragmatismo de lo que se puede, volviendo al tema anterior. Claro. Che, ¿qué cosa podemos ganar? Sacarle el negocio a Visa y Mastercard no lo vamos a poder hacer. Vamos por este impuesto que suena como, bueno, te la estás llevando toda. Claro. Sabemos que te la estás llevando toda. Claro. Tenemos los números. El PCNT tiene un instituto de economía que Exacto. analiza. Muy bueno que además... Buenísimo. reporte, claro. Entonces, tú te estás llevando toda, deja algo. Estamos abiertos a negociar, deja algo. Y es como que cada vez más, y no estoy con esto cargando tinta, sino analizando nada más, renunciamos más a cualquier riesgo de cambio estructural de lo que sea. ¿Sí? Entonces, no vamos a poder transformar nada. Vamos Claro. a poder administrar, en todo caso, la realidad, tal cual está, intocable, ¿no? Gobierna quien gobierna, además, porque Sí, antes estaba ese mito de, bueno, cuando gobierna la izquierda se van al humo. claro. Habría un montón de demandas de, bueno, vamos a hacer el PIX. Mirá que estamos hablando, no hacer la reforma, nacionalizar la banca. Que era No hacer la reforma agraria, la, ¿no? la del 71, pero inclusive que la banca era esa. Claro. Bueno, nacionalizar la banca es, por lo menos, nacionalizar la autopista esta donde se Claro. generan las compras. Y esa demanda ni siquiera está para que te la rechacen. Claro. Para que salga Evo y ponga la plataforma reivindicativa, hacer un PIX uruguayo, explicar qué es, que te diga que no, Done, que te diga por qué no. Perdé así, loco. Claro. No, claro, lo que pasa es que tiene que ver con un tema que que tiene relación con algo de lo que quiero hablar después, que es evitar la incomodidad. ¿Me explico? Evitar la incomodidad de pedir, ¿no? Entonces el PIT-CNT se evita la incomodidad de pedirle a Odone para no ponerlo en incomodidad. Porque, puestos a que te digan que no, al contrario, a mí estaría buenísimo. El PIT-CNT la recontra sirve a hacer política. Mirá, si yo fuera un falluto bárbaro, ¿tá? Me pongo a hacer política, sabiendo que me van a decir que no, me pongo a hacer política con esto, porque total me va a decir que no, y de última quedo como un cra, porque estoy proponiendo algo para la gente que es en verdadero beneficio. El problema es que lo pongo en incomodidad al otro, con quien tengo tanta connivencia y con quien tengo tanta camaradería y con quien tengo tanto vínculo que ni siquiera pretendo, ni siquiera quiero ponerlo en el apuro de la discusión pública. Vamos a aclarar una cosa acá, aprovecho este mensaje de Laura que dice, antes tendrían que subir las jubilaciones y sueldos porque siempre tenés que tener un fondo para usarla. No, Laura. Vos estás hablando ahí de las tarjetas de crédito. Exacto. Y yo cuando hablo de Visa y Mastercard, y está bien la que me haga este comentario, uno asocia a que son emisarios solos de tarjeta de crédito. No, estamos hablando que son los intermediarios de cuando vos vas a comprar tomates al puesto, vuelvo al mismo ejemplo, y que están atrás de ese POS, están atrás de la maquinita que te saca y están atrás de las transacciones que después un banco hace con el otro. Entonces no es solamente aquí el tema de lo que uno deduce la tarjeta de crédito para comprar una cosa en cuotas y ahí si solamente hago eso me muerden. No, estamos hablando del consumo diario. Entonces obviamente que hay que subir las jubilaciones, pero una forma de subir las jubilaciones y los sueldos es que las cosas valgan menos.
ahí también suben las jubilaciones y los salarios. Si yo, en vez de darle ese 5% a la maquinita y me lo quedo para mí, claro, pago, mi sueldo vale un 5% más. Entonces, por ahí la aclaración. Acá dice, no, Ismael, dice Laura, dice, el problema son los acuerdos con Estados Unidos. Es una parte del problema. Sí, vos no lo negaste en ningún momento. No, por eso, no es, porque lo que pasa es que el asunto es de que, dijera, parafraseando al indio, ¿de qué lado del acuerdo te encontrás? El problema es el lado uruguayo, no el lado estadounidense. El lado estadounidense, vos le reformulás le reformulás el acuerdo y le generás una fórmula de salida clara, y a lo mejor te lo agarra. O sea, se lo agarró a Brasil, o por lo menos no le opuso, no dio la lucha, no dio la batalla, no le tiró un cuetazo a Brasil. ¿Tá? Sí, ojo con eso. Hay como una lucha. Escuché varios analistas diciendo que meter al Comando Vermelho como grupo terrorista, clasificarlo como tal en las últimas semanas, es parte de un conjunto de elementos donde está una represalia, porque cuando te lo meten adentro empieza a haber como una suerte de terrorismo, de que mañana como te tiro un cuetazo una lancha en el Mar Caribe porque considero que son terroristas, mañana Estados Unidos tendría libertad de tirar un cuetazo en Río Janeiro. Claro, sí, está bien, pero lo que pasa es que, por ejemplo... Ojo, pasan cosas, no es que lo aceptan, digamos, de formas... No, o sea, el tema es... Cara larga te van a poner siempre y llorar van a llorar siempre. El asunto es que lo hizo. Claro. El asunto es que lo hizo y que vos vas midiendo. Esto es como Irán. Irán lo que está haciendo es midiendo hasta cuánto va. ¿Me explico? Entonces vos medís y decís, bueno, por ejemplo, dijeras vos, es muy fácil, o te quedás sin esto. ¿Qué preferís, quedarte sin esto o te encajo un 1%? Y el tipo dice, y bueno, a lo mejor agarro el 1% porque no quiero tener problema, porque acá no es solamente el PIT-CNT que no quiere tener problemas, nadie quiere tener problemas, somos un país ultra conservador en el cual nadie quiere tener problemas. Entonces, donde vos generes un poco de problema, ya la otra persona va a buscar de qué forma puede zafar del problema. Esto es más o menos lo mismo. Entonces, mientras vos le ofrezcas una fórmula que no, en la cual no pierda del todo, vos lo haces caminar y después sí te van a poner al Comando Vermelho o esto, lo otro. Siempre señales de resistencia van a dar y van a dar siempre. Y la visita de Trump a China la hizo pese a las tarifas que le encajó, y el tema es, la gente protege sus intereses y protesta por sus intereses e intenta hacer cosas por sus intereses, pero mientras tanto dialoga y entiende cuáles son los límites de las realidades que puede imponer y que puede aceptar. Entonces, Estados Unidos no se iba a poner en guerra abierta con Brasil, porque realmente no le conviene, sinceramente. No se iba a poner en guerra abierta con Brasil por el tema del PIX. Entonces, el gobierno, los distintos gobiernos progresistas de Brasil lo evaluaron y dijeron, bueno, es momento. En el cual vos das pasos, ¿no? Preparás la infraestructura, armás el coso, te reunís con tu gente, tocas al lobby, decís, bueno, te reunís con los banqueros, decís, escuchame, vamos a hacer esto, o sea, preparás la cancha, vas sondeando. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo eso implica laburo. Y cuando digo laburo, no es solamente de sentarse a escribir y pensar. Laburo de concebir y después laburo de arreglar puteríos, de arreglar problemas, de pensar en cómo resolver los problemas para cinchar para adelante una propuesta. Y el problema es que en Uruguay ese laburo no lo quiere nadie. Nadie lo quiere. Nadie. No lo quieren los empresarios, no lo quiere el PIT-CNT, no lo quiere el sistema político. Nadie quiere pensar en resolver problemas que implican
tocar intereses. Por eso el status quo está hace 30 años imperando en Uruguay y no lo mueve nadie. ¿Por qué? Porque son una manga de vagos. Los políticos, los empresarios y los burócratas son una manga de vagos que no quieren pensar en resolver los problemas y por eso le siguen haciendo entrevistas a Sanguinetti, porque es el único que le da la cabeza para pensar en problemas, porque es el único que tiene la paciencia de sentarse y pensar. El resto no. En cagarnos, pero... En cagarnos, porque está acostumbrado. El resto no. Entonces el problema no es Estados Unidos. Estados Unidos te va a imponer las realidades que le dejes imponer, por supuesto, no hay duda. El problema somos nosotros. Y el problema en particular es la clase dirigente, en la cual no hay solamente los políticos del Parlamento, en la cual hay todo tipo de dirigentes, en la cual hay todo tipo de burócratas, en la cual hay todo tipo de empresarios que no quieren laburar, no quieren mover una neurona, no quieren gastar un gramo de saliva. ¿Me explico?